Bueno, hoy continuando con lo que es el aspecto de trabajar la unidad 2 de su módulo referente a lo que son ciertos tipos de microorganismos, ¿sí? Llámese microorganismos, bacterias, virus. También está el hecho de tener en cuenta, en base a microorganismos, a ciertos, digamos, parásitos que nos ocasionan un tipo de daño, como por ejemplo el Plasmodium, que es el que ocasiona una enfermedad conocida como malaria. Entonces, dentro de lo que es la parte de estudiar microorganismos, siempre se enfatiza bacteria y virus, pero también se tiene que tomar en cuenta a pequeños o a microscópicos parásitos que tienen que ver mucho con ciertas enfermedades importantes, como el caso de la malaria. Bien. Hoy vamos a explicarle un poco sobre la estructura biológica de lo que es una bacteria y asociándolo al hecho de los virus. Entonces, hoy estaremos viendo una definición importante que tenemos que tomar en cuenta, qué es un dominio, qué es una célula procariota y qué es eso de arquea, los arqueas. Okay. Debemos tomar en cuenta y debemos recordar ciertos aspectos importantes en términos de biología. Recuerden que la biología es como una escalera, que uno a medida que va aprendiendo ciertos términos, esto tienes que ir asociándolo a nuevos conocimientos. Y aquí viene el hecho de la diferencia entre procariota y eucariota. Vamos a explicar eso brevemente. Cuando estamos hablando de organismos o de, más bien, células que tienen que ver con una estructura celular no muy definida o no muy complementaria en el aspecto de su núcleo, entonces se le conoce como procariota. Procariotas, el término proca significa viejo o anterior o no verdadero. Significa entonces que se hace énfasis a la estructura nuclear, en la cual no se logra condensar o acoplar lo que son los cromosomas o la parte del ADN. Si lo comparamos con eucariotas, entonces son células mucho más complejas que tienen esa estructura nuclear en la cual se condensa lo que es el ADN y demás. Entonces, de ahí surge el hecho de una clasificación taxonómica en la cual el dominio, está reino, está film, clase, orden. Esas son clasificaciones taxonómicas que se hacen basadas en ciertas estructuras. Anteriormente se utilizaba para clasificar los seres vivos ciertas características morfológicas, pero en la actualidad se utilizan son características filogenéticas para determinar entonces la pertenencia de un individuo hacia un dominio determinado o a un reino. Bien, entonces tenemos que tener en cuenta esa parte de recordar que es un procariota, que es un eucariota, para poder entonces entender las definiciones que vamos a explicar. Bien, ¿cuáles son los organismos que constituyen los dominios procariota, bacteria y arquea? Ok, todos estos, cuando se habla de este tipo de células en las cuales no tienen una estructura definida, entonces se tiene que tomar en cuenta que las bacterias y las arqueas son fundamentalmente diferentes. Hay algunas de las características en las cuales presentan una complejidad un poco más marcada, digamos en el caso de las algas y demás. Los procariotas dentro de cada dominio son difíciles de clasificar, sencillamente porque hay muchos en los cuales presentan, en ocasiones pueden presentar similitudes, ya sea en su membrana o su estructura citoplasmática o la función que hacen. Entonces, eso hace que la forma de clasificación de estos tipos de células sea muy difícil. Entonces, para ello, lo más recomendable y en la actualidad lo que se hace es hacer estudios de su parte de ADN, o sea, la parte filogenética. Y los procariotas difieren de tamaño y forma. Entonces, ahorita vamos a ver unas imágenes y vamos a comparar ese aspecto de tamaño y forma para que veamos más detalladamente. Los primeros organismos que habitaron la Tierra fueron los procariotas, microbios unicelulares que carecían de organelos. Y aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. Aquí tenemos que tener en cuenta un término que tenemos que asociar y que debemos saber la diferencia entre uno y el otro. Unicelular significa que es una sola célula, una sola estructura. Cuando hablamos de unicelulares, de una vez tenemos que asociar que estamos hablando de una sola célula. Es decir, entonces, pueden ser bacterias, virus, que es lo normal que se utiliza para este tipo de definiciones. Pero también se tiene que tomar el hecho de saber diferenciar a los multicelulares o pluricelulares,
que son entonces aquellos organismos los cuales están consolidados o formados por muchas células. Entonces, si hablamos de multicelular o pluricelular, que es lo mismo, entonces estamos hablando de, por ejemplo, el ser humano, todo lo que es animales, todo lo que es plantas, que son pues estructuras orgánicas en las cuales están formadas por muchas células. Los procariotas siguen siendo extremadamente abundantes y comprenden dos de los tres dominios de la vida. Okay. Los primeros organismos que evolutivamente hablando, y aquí caemos en algo importante, biológicamente hablando, usted tiene que tener conocimiento de cómo científicamente se clasifican los seres vivos, cómo se han estructurado en base a sus características filogenéticas, morfológicas, estructurales y demás, para que usted logre comprender este aspecto donde dice que los primeros organismos que habitaron la Tierra fueron procariotas. Sin digamos, llegar a la barrera, o no barrera, sino a la forma de la interpretación de muchas ideas religiosas, nosotros tenemos que entender y comprender ciertas terminologías científicas basadas en lo que es la materia y en lo que son estudios científicos. Entonces, ahí viene el hecho de que los primeros organismos que dentro de la actividad biológica del planeta se han comprobado que surgieron, existieron hace millones de años atrás, fueron procariotas, o sea que fueron células sumamente primitivas, que realizaban un trabajo en el cual pues tenían que sintetizar o transformar ciertas sustancias tóxicas en las cuales pues de aquellos tiempos, aquellas épocas de la conservación del planeta y demás, entonces existían. De ahí entonces esas células procariotas, muchas todavía se mantienen dentro de cavernas, digamos, subterráneas, se mantienen dentro de los cuerpos donde hay gran cantidad de azufre, cantidad volcánica y demás. Entonces, de ahí surgen estos tres dominios, de los cuales pertenecen entonces a bacterias y a arqueas. Vamos a ver entonces cuáles son las similitudes entre una bacteria y una arquea. ¿Qué son arqueas? Bien, son procariotas, o sea que no tienen una estructura nuclear definida, son organismos unicelulares y son organismos sumamente pequeños. Siempre en biología se trabaja en unidades muy pequeñísimas que solamente se pueden observar a través de un microscopio. En este caso, 0.2 y 10 micrones, o sea, son demasiado pequeños. La diferencia entre una bacteria y las arqueas, características estructurales y bioquímicas, son diferentes. Difieren en pared celular, composición de la membrana plasmática, ribosoma, ARN, polimerasa. Ok, vamos a explicar qué es estas estructuras. En base a la pared celular y a la membrana plasmática, son estructuras de protección, más que todo de una delimitación de la forma de la célula, en este caso de bacterias, arqueas. La parte de ribosomas son organelas celulares que están dentro de su estructura citoplasmática, y el RNA, o sea, el ácido ribonucleico, polimerasa, estamos hablando de una estructura enzimática, la cual tiene una función basada en funciones de replicación o duplicación del ARN. Entonces, esto basado en lo que es estructura genética. Ok, los procariotas tienen una estructura muy simple. Ahorita una imagen que le vamos a mostrar, van a ver que la estructura de estos organismos, si la comparamos con una célula animal o una célula vegetal, realmente son estructuras sumamente simples, que no tienen gran complejidad. Sin embargo, pues sí tienen una estructura, ya sea a nivel médico o biológica, la cual puede causar ya sea un beneficio o puede causar entonces a nivel médico pues un daño letal, dependiendo qué tipo de bacteria sea. Bien, no presentan una enorme cantidad de diferencia anatómica de desarrollo en el desarrollo, como en el caso de animales. Bien, vamos a ver entonces características usadas para la clasificación de los procariotas. Recuerden que aquí tienen que asociar y tener claro qué es un procariota. Reitero, procariotas son aquellas células las cuales no tienen una estructura nuclear. ¿Sí? Vamos a buscar un esquema. Por ejemplo, aquí, todo esto moradito que se ven, esos puntos que se ven allí, sencillamente son bacterias. ¿Sí? Obviamente aquí tenemos una imagen tomada en un microscopio, el cual tiene una resolución, por ejemplo, de 10 a 5x de amplitud de imagen. En este caso estamos trabajando con
Eh, la figura A es de la Escherichia coli. Ok, la Escherichia coli, ¿qué viene siendo? La E. coli o Escherichia coli, como aparece en la imagen, es una bacteria coliforme. Es la bacteria que está en las heces fecales. O sea, si estamos hablando de coliformes, son heces fecales, la cual, pues, normalmente lo que causa en la especie o nosotros es una deshidratación, o sea, pérdida excesiva de agua, comúnmente conocido como una diarrea. Entonces, cuando ella, digamos, hay demasiado o consumimos un alimento contaminado con E. coli, con Escherichia coli, llámese que la E. coli esté en el agua, o sea, que haya restos de heces fecales en el agua, o ingerimos el agua directamente, o el alimento se lava con restos de heces, obviamente microscópicas. Entonces sucede esto, la bacteria queda en el alimento, si no se hace la cocción o no se cocina suficiente, la bacteria sobrevive a las temperaturas, a ciertas temperaturas, usted la ingiere y el alimento entonces le causa el daño porque va con la bacteria. Acá entonces, este es un organismo procariota, igual, es una bacteria, estos son un tipo de bacilos. Acá, procariotas también, en este caso, espirilos. Entonces, lo que quiero que voy a mostrarles es la forma en que tiene la bacteria. Esta es una bacteria. ¿Verdad? En este caso, nótese que, visto al microscopio, ¿por qué se dice que es procariota? Bueno, sencillo. Uno, es una sola célula, es una sola entidad, un solo, digamos, entidad bioquímica, biológica, en la cual solamente es una sola célula. Dos, que su estructura a nivel genético, aquí, en esta parte, no tiene, como el caso de nosotros, que tiene un núcleo definido. ¿Ya? En el otro aspecto que se le mencionaba de la forma diferencial es el aspecto de la membrana, que es esta estructura que se logra ver aquí que estoy señalando como el cursor, y su pared celular que también involucra una zona de protección. Entonces, en este caso, las bacterias desarrollan algo, una estructura capsular que le permite entonces como protección, que se llama endosporas. Eso es básicamente como una protección que tiene. Entonces, si comparamos una célula procariota con una eucariota, pues estas células son sumamente simples. Por eso el término de procariota. Bien, vamos entonces acá al esquema de donde quedamos explicándole eh, vamos por la parte de las características usadas para clasificarlo. Número uno, la forma. Se van a dar cuenta más adelante, y lo que les he explicado aquí en los esquemas, hay diferentes formas. Ahorita ya les mencioné la de forma de bastón, que son bacilos, pero hay otras formas que son como comas, o hay otras maneras que son como bolitas pegadas una sobre otra, que son, se conocen como diplococos o cocos. Medio de locomoción, bueno, sencillamente porque en la imagen que les mostré, lograron ver, observar pues que hay como una estructura, como un flagelo. Ese flagelo le permite crear locomoción. A eso se refiere en medio de locomoción. Pigmentos, porque hay algunos que tienen cierta estructura bioquímica que permite hacer transformaciones de sustancias, en lo cual entonces se transforman o se conocen como organismos quimiosintéticos, que pueden transformar de una manera de necesidades de nutrimentos, transformar ciertas sustancias químicas y obtener una fuente de alimento para ellas mismas. Apariencia de las colonias, pues la agrupación de una con la otra le da también entonces la forma de clasificación. Propiedades de tinción, cuando hablamos de tinción, es como por ejemplo, cómo se logra a través del microscopio, una vez se toma la muestra del agua con E. coli, por ejemplo, hay diferentes tipos de sustancias bioquímicas que se le sumergen y eso presenta una coloración. A la hora de la coloración, entonces, se hace una clasificación en base a cómo se puede ver al microscopio, en base a una estructura en particular que tienen algunos organismos. Bien, en el caso de algunas estructuras, en el caso de cómo sobreviven y cómo se reproducen, es algo muy importante. Algunos procariotas son móviles. Móviles, pues, este es un bacilo, es una bacteria. ¿Sí? Vista al microscopio, es una ampliación, puede ser de
quizá un 60x de ampliación en microscopio o 100x. Esta imagen tomada de la fuente del microscopio, pues nos muestra cómo se ve una bacteria. ¿Okay? Esta parte que está aquí son los flagelos. Estos flagelos los mueven rápidamente y dentro del medio en el cual se encuentran le permite locomoción, o sea, moverse, desplazarse de un lado al otro. Ahora, no se logra, aquí en esta parte no se logra ver exactamente lo que es la parte de la parte de la dispersión de los plásmidos y demás, pero sí se logra ver la capa protectora que tiene la célula, en este caso el bacilo, alrededor de ella, la cual es una forma de defensa para evitar, digamos que sustancias entren a la parte interna y la dañen, pero también tiene que ver con la parte protectora y al igual que regular ciertas sustancias que puede producir la célula, en este caso como liberación de sustancias tóxicas. Ahora, esto a nivel médico es sumamente importante porque la membrana o la protección que tiene aquí es una coraza protectora, un término lo dice. Entonces, cuando se logra destruir esta coraza protectora, entonces es que se logra, digamos, vincular el hecho de que la bacteria se puede destruir. En el caso de los procariotas se reproducen por fisión binaria, bueno, sencillamente puede existir un mecanismo de reproducción en la cual la célula se reproduce de una forma sexual, en la cual se fragmenta y puede entonces originar otra célula con igual función. Básicamente, tienen una estructura, ¿verdad? Algunas bacterias secretan capas pegajosas de material viscoso compuesto de polisacáridos o proteínas. Cuando estamos hablando de polisacáridos o proteínas, nos referimos a que en ocasiones las bacterias pueden transformar ciertas sustancias que captan del medio y pueden producir sustancias. Y esas sustancias entonces forman una capa protectora. Entonces, la misma bacteria, la misma célula, tiene la capacidad entonces de tener una capa que básicamente es como una capa viscosa o de lípidos, la cual evita que sustancias externas a la célula ingresen y la puedan dañar. Las colonias de bacterias que secretan ese material viscoso forman comunidades conocidas como biopelículas. Ahorita vamos a ver cuáles son esas biopelículas. Por lo menos aquí. Estas son bacterias tomadas de una pequeña muestra de muestras de sarro o de estructura o muestras bucales en las cuales se puede vincular el hecho bajo una tensión determinada, se puede mostrar, visto al microscopio, cómo son las bacterias que normalmente se pegan a lo que son nuestra dentadura, producto de diferentes tipos de alimentos que nosotros consumimos y que quedan vinculadas a nuestra dentadura y pues obviamente nos causan un daño totalmente muy molesto a la hora pues de que ellas comienzan a avanzar y llegan y penetran la parte del nervio a nivel de lo que es la dentadura, por el diente. Cuando las condiciones ambientales se tornan inhóspitas, muchas bacterias forman estructuras protectoras llamadas endosporas. Esa fue la imagen que vimos ahorita. Estas endosporas es como una coraza que la misma bacteria desarrolla para protegerse contra antibióticos, por ejemplo, o contra cualquier tipo de medicamento. O sea, ellas tienen digamos, la forma muy estratégica a nivel biológico de que pueden crear mecanismos de defensa como esta que vemos que se llama endospora. Entonces, al crear ese tipo de defensa, se forman y se tornan resistentes a cualquier tipo de antibiótico. Estos tipos de antibióticos, entonces, cuando ya pierden su efecto, sencillamente la bacteria se protege, aprende a cómo sobrevivir contra cualquier tipo de antibiótico determinado y entonces sigue su proceso de reproductivo, de locomoción y demás, y de ahí surge entonces el hecho de que las enfermedades siguen, no terminan porque el antibiótico no hace efecto.
Una endoespora se forma dentro de una bacteria y contiene material genético y unas cuantas enzimas encerradas dentro de una gruesa protectora. Okay, vamos a buscar, para explicarles entonces cuál es la estructura protectora. Observen aquí. Esto es la endoespora. Entonces, normalmente cuando consumimos o nos suministramos algún tipo de medicamento contra X enfermedad, pero no se ha pasado por una revisión médica exhaustiva, normalmente lo que estamos haciendo es que estamos dándole a esa bacteria el hecho de que crea una resistencia, porque no estamos tomando el antibiótico o el medicamento adecuado que bioquímicamente y farmacéuticamente se ha vinculado al hecho de destruir toda esta estructura protectora de la bacteria en cuestión y lograr evitar o destruir también la estructura protectora como la endospora. O sea, entonces, de ahí viene el hecho de que debemos tener en consideración la parte de una asistencia médica profesional adecuada, idónea, para el tratamiento de ciertas enfermedades, precisamente por esto. Porque si son bacterias y esas bacterias tienen una resistencia, entonces ya el medicamento que normalmente se podía utilizar ya no, no va a tener efecto. Entonces se tendría que usar un medicamento mucho más caro, más costoso y con mucha más complejidad bioquímica. Dentro de esta estructura de endospora, entonces ellos desarrollan pues una condición genética la cual les permite entonces no solamente resistir a un medicamento, no solamente reproducirse, sino que entonces poder entonces metabolizar otras sustancias. En el aspecto de cada especie está especializada para ciertas condiciones ambientales. Bueno, vamos a explicarles eso un poquito más. Y vamos a utilizar esta imagen. Aquí podemos ver un volcán, ¿sí? Lo que es el volcán y todo lo que viene siendo aguas termales y propias de esta zona, ¿no? Dentro de estas áreas, la vida como tal, digamos, plantas, células eucariotas, la vida es casi imposible por el simple hecho de que son condiciones sumamente extremas en las cuales un organismo eucariota no podría sobrevivir fácilmente. Tendría que pasar una adaptabilidad de mucha evolución para poder sobrevivir. Entonces, los organismos capacitados para estar en esta área, en estas zonas totalmente inhóspitas, son procariotas. Y dentro de ellas se encuentran las bacterias quimiosintéticas, o sea que son organismos autótrofos que tienen la capacidad de elaborar su propio alimento, tomando como mecanismo principal o de fuente de energía principal productos en la cual hay una gran cantidad de acumulación de azúcar. ¿Sí? Entonces, y otras sustancias bioquímicas. Entonces, estas sustancias bioquímicas, en donde ningún otro organismo podría vivir, sobreviven bacterias que son capaces de captar el azufre del medio en particular y transformar ese azufre a una sustancia nutritiva que la misma bacteria utiliza para reproducirse, para moverse dentro de un medio determinado y para poder sobrevivir, como suele ocurrir. Entonces, esto es importante y aquí viene entonces el hecho de que cada especie está especializada en ciertas condiciones ambientales. O sea, no todas las bacterias pueden vivir en todos los medios que existen en el planeta. Cada una tiene un mecanismo de adaptabilidad, de locomoción, de reproducción y del medio en el que se encuentran para poder sobrevivir a un medio determinado. Sin embargo, si nosotros tomamos aquí, por ejemplo, para hacer una comparación breve, si yo tomo una bacteria, un lactobacillus, por ejemplo, que tiene que ver con la degradación de sustancias ricas en azúcares como la lactosa o la fructosa, por ejemplo, que son azúcares naturales de la leche, las frutas, o la glucosa. Entonces, esas estructuras, esas fuentes de energía, obviamente una bacteria que está en un medio como el que estoy mostrando, donde hay ricos en azufre, no puede estar en un medio donde hay
fructuosa, donde hay lactosa y demás, sino que cada bacteria tiene un mecanismo y una adaptabilidad de un ambiente. Por ejemplo, en el caso de la leche, estas bacterias están especializadas o tienen su característica principal, es que pueden tomar ese azúcar presente en la leche o las otras sustancias presentes en la leche, tomarlas, transformarlas en una sustancia determinada y que eso se convierta en el propio elemento de la bacteria. De ahí entonces el hecho de que se logró, o bajo muchos ensayos y mucho tiempo, que diferentes procesos lleguen al hecho de la pasteurización o llegue al hecho de que se pueden generar diferentes tipos de productos de la leche, como el queso, los yogur y demás. Entonces, de ahí viene esta parte en la cual se enfatiza que cada bacteria tiene un tipo diferente de ambiente al cual se ha adaptado. Igual, si hacemos referencia a plantas, de igual forma, o a la tierra, hay bacterias que pueden transformar ciertas sustancias, extraer un elemento importante para las plantas, que es el nitrógeno, transformarlo, obtenerlo, y entonces ese nitrógeno es el que entonces las plantas logran absorber en un proceso de transformación bioquímica. Bueno, en el caso de este aspecto, hábitats de procariotas, pues se tiene que tomar en cuenta ambientes de alta presión. Cuando hablamos de ambientes de alta presión, tiene que ver la concentración de diferentes sustancias o gases. Ambientes muy fríos, en el caso del hielo, hay documentación científica que se ha vinculado a diferentes estudios en donde en la parte de los polos se han encontrado bacterias que estaban en ese medio y que existieron dentro del proceso evolutivo del planeta, estaban presentes. Hay bacterias que están adaptadas a concentraciones de cloruro de sodio, o sea, hay una concentración de sal en la cual pueden pues, estar allí con la sal, o sea, que sobreviven a ese medio. Ahora, hago hincapié, son ciertas bacterias. Hay bacterias que cuando están en un medio en presencia de sal, lo que hace que la bacteria muere, porque no está capacitada para soportar esa estructura bioquímica. Ambiente ácido o alcalino, ¿verdad? Como en el caso de las minas de carbón, o lo que le mencionaba, ambientes sumamente ácidos o alcalinidades de aguas termales, donde hay diferentes tipos de concentraciones de sustancias. Ambientes moderados, como el cuerpo humano, nosotros tenemos diferentes tipos de bacterias en nuestro cuerpo. En nuestra piel hay bacterias, que son bacterias propias de nuestro cuerpo, que tienen digamos, una razón biológica y que están dentro de nuestro, ya sea en nuestro cuerpo, por ejemplo, las bacterias que están en nuestros intestinos, nuestra flora bacteriana, que hacen una función en específico, que ayudan a la regulación de ciertas sustancias y demás, pero de una manera normal. También en la piel, como le mencionaba, que hay bacterias que tienen que ver con regular o protegernos de otras bacterias a su vez. Ambientes cálidos, como la parte de hidrotermales, como los volcanes y demás. Esos son en base a los ambientes. Ahora, algo importante que tenemos que tomar en cuenta y que se debe vincular es que en base a los ambientes también un gas importante, que es oxígeno. Hay diferentes tipos de bacterias que necesitan, para hacer todo su proceso biológico, necesitan estar en presencia de oxígeno. Pero hay otras bacterias que para realizar su proceso biológico de reproducción, metabolismo y demás, no necesitan de un medio aerobio, o sea, no necesitan de oxígeno. Entonces, de ahí surgen dos clasificaciones generales en base a ese tipo de metabolismo, de la presencia o ausencia de oxígeno. Cuando hablamos de un medio o un metabolismo anaeróbico, el término ana significa sin, o sea que no necesita de oxígeno. Aquí tenemos la definición. Muchas bacterias viven sin oxígeno. Por ejemplo, el oxígeno es tóxico para ellas. O sea, que si la bacteria llega al momento y que la bacteria se le introduce en un medio donde hay suficiente cantidad de oxígeno, la bacteria muere. Entonces se dice que esa bacteria no necesita el oxígeno. Entonces es una bacteria anaeróbica. Por ejemplo, aquí tenemos como el caso dice, otras pueden cambiar entre la respiración anaerobia y la respiración aerobia. Por ejemplo, la Escherichia coli que está en nuestro intestino. O sea, que ya algunas pueden cambiar de un medio al otro.
se adapta. Pero la que no se adapta, por ejemplo, la bacteria que causa el tétano, que no necesita de oxígeno para poder entonces reproducirse y hacer su proceso metabólico. Bacterias que extraen energía. Ok, cuando hablamos de extracción de energía, es que necesitan de sustancias orgánicas. Aquí vamos entonces a explicar la diferencia entre un compuesto orgánico y un compuesto inorgánico. Orgánico, la estructura bioquímica de un compuesto orgánico es que tiene una base de átomos de carbono. Cuando hablamos de compuestos inorgánicos, son aquellas moléculas o estructuras bioquímicas en las cuales no tienen presencia de átomos de carbono. Entonces, los compuestos orgánicos, como por ejemplo, todo lo que nosotros consumimos, en su gran mayoría, llámese carbohidratos, grasas, proteínas, son compuestos altamente energéticos y son orgánicos, porque su estructura biomolecular involucra que cada biomolécula tiene átomos de carbono, así como en el caso de nosotros. La especie humana, todo lo que es animales, plantas, somos compuestos orgánicos, porque estamos hechos a base de átomos de carbono, todas nuestras células, todos los compuestos bioquímicos, nuestras estructuras enzimáticas para degradación de metabolismo celular o de reproducción celular y demás. Nuestras células son compuestos orgánicos, entonces estamos a base, de hecho, de átomos de carbono. Pero las bacterias, entonces, de esos compuestos orgánicos, pueden entonces elaborar diferentes sustancias. Compuestos tóxicos para los humanos. Bueno, en este caso el petróleo, el metano, el benceno, el tolueno, son diferentes tipos de compuestos orgánicos que tienen átomos de carbono, pero aquí hay bacterias que pueden transformar esas moléculas orgánicas que tienen átomos de carbono, hay bacterias que pueden transformarlas y obtener un tipo de alimento. Moléculas inorgánicas, bueno, son entonces las que no tienen átomos de carbono en su estructura y tienen hidrógeno, tienen azufre, tienen el amoníaco, el hierro, el nitrito y otros productos químicos. Recuerden el caso del azufre, que hay bacterias quimiosintéticas que pueden transformar el azufre y pueden obtener diferentes tipos de compuestos. Algunas bacterias obtienen energía de la luz solar, y esto es importante, porque aquí viene el hecho de ciertas bacterias que en biología se le conocen como cianobacterias, que llevan a cabo el proceso de fotosíntesis. Dentro del proceso de fotosíntesis, haciendo un pequeño paréntesis, hay que recordar que el proceso de fotosíntesis se lleva a cabo en aquellas células eucariotas de tipo vegetal que tienen dentro de su estructura celular, a nivel de organelas celulares, en el citoplasma tienen cloroplasto, o sea que tienen clorofila. Y son responsables estas estructuras a nivel de cloroplasto de llevar a cabo el proceso de fotosíntesis. En otras palabras, de transformar sustancias de bajo contenido calórico o bajo energía, transformarlas en presencia de la luz solar, transformarlas a un compuesto de alta complejidad energética, como es la glucosa, y afuera de eso liberar un gas, que es el oxígeno, que normalmente nosotros, todas las especies a nivel de organismos del reino animal y plantas, necesitan ese oxígeno para poder realizar todas las funciones metabólicas. Entonces, existen algunas bacterias, en este caso cianobacterias específicamente, que tienen esa facultad de realizar el proceso fotosintético y de al final producir una gran cantidad de oxígeno necesaria en el planeta para que usted y todos nuestros familiares y todos los animales que nos están a nuestro alrededor podamos desarrollar funciones metabólicas basadas en la presencia de oxígeno. O sea, en otras palabras, tener vida. Entonces, las bacterias, como las que utilizan el azufre, utilizan entonces este compuesto químico específico que se llama sulfuro de hidrógeno, utilizan el azufre que está aquí, que estoy señalando, en vez de agua dentro del proceso de fotosíntesis, para obtener diferentes productos. Bien, esto es una cianobacteria. No es igual al esquema que les mostré ahorita. Si ustedes observan la complejidad de esta estructura a nivel de microscopio, observada en un microscopio, no tiene una característica similar a la que vimos de bacilo en la parte anterior de la explicación. Y es porque una de las diferencias que tiene es esta estructura que estoy señalando con el cursor, la cual es mucho más compleja.
y dentro de su estructura citoplasmática, entonces, se encuentran lo que son los cloroplastos y demás, que son los responsables de realizar la fotosíntesis. Obviamente que esta imagen no se va a poder observar a simple vista. Sencillamente tendríamos que tomar, por ejemplo, muestras de agua estancada, digamos, de un bosque o de ciertas estructuras que no tengan un nivel de contaminación, tomar una gotita de agua, colocarlas en un portaobjeto y llevarlas a observarlas a un microscopio. Ahí, en esa gotita de agua, que es como un ecosistema, vamos a observar diferentes tipos de microorganismos y dentro de los cuales podemos observar cianobacterias en esa muestra de agua y podemos observarlas. Ok, un mecanismo de la forma en que se reproducen las bacterias, un mecanismo fisión binaria, en la cual división celular de forma asexual. Es importante el término, asexual. O sea que ya tienen la capacidad de una sola bacteria de fragmentarse o dividirse ella sola y originar un nuevo organismo. No necesita, y hago hincapié, es asexual, no necesita de células sexuales, ni de gametos, nada por el estilo, sino que tiene la capacidad de fragmentarse y originar entonces por fisión binaria, originar un nuevo individuo. La fisión binaria puede ocurrir cada 20 minutos, o sea, que cada 20 minutos una sola célula procariota, de hacer caso de una bacteria, dependiendo de la bacteria, puede dividirse cada 20 minutos y puede, y inclusive, a veces no son 20 minutos, a veces son microminutos en los cuales se reproducen rápidamente. La fisión binaria es una forma de reproducción que permite una rápida evolución y las mutaciones de la duplicación del ácido desoxirribonucleico, que es el término de ADN, se propagan rápidamente. Vamos al esquema que tenemos aquí para que veamos la reproducción. Observen. Esta es una célula, esto es un bacilo. Originalmente, digamos que este era un solo bacilo, uno solo. Pero si el medio es adecuado, si hay suficiente ambiente en el cual la bacteria puede desarrollarse, hay suficiente presión dentro del medio, hay suficiente cantidad de nutrimentos. Digamos que en el medio en el que está ahorita todo esto negro, imaginémoslo que no es negro, sino que es leche, por decir algo. Bueno, la bacteria que está presente en la leche, y si es una bacteria que le gusta el tipo de sustancia nutritiva que está en la leche, o sea, puede ser la lactosa o puede ser un medio en la cual es una fruta. Entonces, ¿qué hace la bacteria? Bueno, dice, bueno, yo estoy en un medio adecuado, estoy alimentándome bien, voy a reproducirme. Entonces, la bacteria hace una fisión binaria, o sea que puede dividirse, puede originar una nueva bacteria con las mismas características de la bacteria original o la bacteria progenitora. Y así sucesivamente. Si esta era la hija, pues sencillamente esta, bueno, estoy en un medio acuoso adecuado y rico y nutritivo, me voy a dividir también. Esta también se divide, se va subdividiendo y así sucesivamente. Y por eso entonces al final se logra obtener diferentes tipos de productos como el yogur o se logran obtener diferentes sustancias bioquímicas a través de este tipo de reproducción. En el caso del ADN, recuerden que aquí se puede leer ADN o como está aquí ahorita DNA. Es la misma situación, la misma nomenclatura, solamente que una está traducida al español y otra en inglés. En este caso está en inglés. Pero en este caso se puede decir ácido, la A es ácido, la D es desoxi y la N es nucleico. Entonces ácido desoxirribonucleico o ácido nucleico. Entonces, se transfiere de un donador a un receptor durante el proceso llamado conjugación. ¿Conjugación qué viene siendo? Es una de las formas de reproducción. Vamos acá a este esquemita aquí, a ver si tenemos un esquema. Observen aquí. Esta es una forma de las células, en este caso procariota, una bacteria tiene la capacidad de apareamiento, que es el término conjugación o apareamiento. Esta es una bacteria, esta es otra bacteria. Pero el mecanismo involucra un intercambio de material genético. Esta estructura que se ve en color aquí más como verde,
viene siendo su barrera, o lo que es la membrana plasmática o pared celular, esto que viene siendo estructuras flagelares, esto que se ve así como pelitos, ¿sí? Aquí a nivel interno, donde está su código, su material genético, y bueno, hacen como una forma de apareamiento de una a la otra. Ese es el mecanismo que se les explica. Vámonos por efecto pues, de tiempo, vamos a pasar al aspecto de algunos ejemplos de bacterias. No, las bacterias no solamente se encuentran en medios acuosos, se pueden encontrar como en o en ciertas raíces de las plantas para fijación de nitrógeno. Y esto es importante a nivel de plantas que tienen que ver con una gran cantidad de nitrógeno que necesitan para poder producir alimento y demás. Cuando un terreno no tiene suficiente cantidad de nitrógeno, entonces es porque hay algún problema a nivel de la cantidad de bacterias propias o de forma natural dentro de un terreno. Entonces, las plantas no tienen, como no tienen suficiente cantidad de fuente de nitrógeno, que es producto de la fijación de estas bacterias, entonces el terreno hay que comenzar a, digamos, nutrirlo. Y de ahí viene el término de abonar. Si ustedes buscan alguna forma o han abonado o el terreno de su casa, que si ellos compran algún tipo de abono, muchos de los abonos tienen o aparece una nomenclatura en la cual dice alta concentración de nitrógeno. Y es porque se busca tratar de darle a la planta ese elemento químico, nitrógeno, para que la planta pueda producir. Entonces, cuando se ha hecho un estudio de que el suelo no tiene suficiente cantidad de nitrógeno, es sencillamente porque no hay suficiente cantidad de bacterias que fijan el nitrógeno atmosférico de forma normal. Por lo tanto, las plantas en cuestión allí no van a producir o no van a crecer o no van a, digamos, dar su fruto de forma naturalmente grande o dependiendo cuál sea. Acá, bacterias fijadoras de nitrógeno en los nódulos radiculares. O sea, depende pues del tipo de bacteria. Estos son bacilos prácticamente. Desecadoras en la naturaleza. Algunas, como mencionamos, tienen una importancia a nivel médico, pero también tienen a nivel de bacterias que pueden fijar. Por ejemplo, cuando un organismo muere, digamos cualquier canino, cuando cualquier canino muere, lo primero que va a ocurrir es una degradación de ese cuerpo, debido a que obviamente estamos hablando de un organismo que tenía sus células a base de átomos de carbono. Entonces, la degradación de ese organismo involucra que las bacterias van a llegar a ese organismo y lo van a descomponer en diferentes sustancias. Y esas sustancias entonces generan que a su vez se van degradando. Y por eso entonces ese organismo en particular, llámese un animal, pues cualquier animal muerto, entonces por eso viene la descomposición y vienen los olores fétidos y demás. Pero es sencillamente que las bacterias en el medio han encontrado un cuerpo rico en átomos de carbono y otros elementos químicos y comienzan a degradarlo. Y al degradarlo, su función principal es de transformarlo y que los nutrimentos de ese cuerpo finalmente se degraden y pasen a la tierra en forma de elementos químicos que normalmente se transfieren al terreno para que otras plantas puedan crecer y demás. O sea, es un ciclo dentro del proceso bioquímico. Bueno, aquí algunas bacterias que causan enfermedades, que bueno, obviamente hay que prestarle atención a esto. Por ejemplo, el nombre científico, Clostridium tetani, es el tétano. Cuando esto entra al cuerpo, una herida punzante, llámese cualquier objeto que tenga, digamos, que esté oxidado o que esté sucio, cosas como esta, pues libera este tipo de bacteria y eso causa un daño letal. La enfermedad, el tétano. El Clostridium botulinum, que se produce el botulismo, más que todo es en comidas enlatadas que se vencen o que hay una manera no adecuada de esterilización. Eso causa una toxina. Y esa toxina, producto del Clostridium, o sea, el Clostridium toma el alimento, lo transforma
obtiene energía, pero libera una toxina en ese mecanismo de obtención de alimentos. Esa toxina, cuando se ingiere el alimento la persona, entonces esa toxina nos causa un daño letal, y es lo que es el botulismo. En el caso, pues, de otras, ya por el efecto tiempo, pues, está la peste bubónica, que es causada por la Neisseria pestis, que es el nombre científico. Aquí, importante, las garrapatas, que están en diferentes tipos de animales, también transmiten un tipo de bacteria que, pues, puede causar un daño letal. Si nos vamos al aspecto de bacterias en las cuales, pues, se transmiten de forma sexual, pues de la gonorrea y sífilis, que determinantemente es importante, y otras más. Entonces, el hecho del módulo, pues, hay una serie de talleres que tienen que desarrollar, igual lo que van a tener por plataforma, pues que a medida que vamos desarrollando el tema de bacterias y virus, se le va a presentar para que desarrollen. Bueno, muchachos.